El día de hoy vamos a comenzar el estudio del libro de Segunda de Pedro. ¿Sí? Espero que pueda ser de ánimo y de ayuda a nuestra vida. A mí me gusta, pues, ver pasajes así completos, libros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a estudiar estos días, los próximos domingos, Segunda de Pedro. Así que si quieren abrir sus Biblias, ahí en Segunda de Pedro. Tal después de Santiago y de Primera de Pedro. Esta carta, Pedro la escribió para advertir contra los falsos maestros. ¿Sí? Este, en aquel entonces, cuando Pedro estaba escribiendo, había digamos, unos falsos maestros que se llamaban gnósticos. ¿Sí? Es un sistema filosófico o religioso, ¿verdad? Donde niegan al Señor Jesucristo, eh, tienen un espíritu orgulloso, arrogante, se sentían superiores, torcieron la enseñanza de los profetas y negaron la segunda venida del Señor. Entonces, ellos estaban muy metidos ahí en tiempos de Pedro, tiempos de este grupo al que se le mandó la carta, ¿verdad? Y pues no producían vidas santas las personas que estaban ahí, ¿verdad? Hoy en día, pues muchos dudan de su fe, ¿sí? Precisamente porque hay un intelectualismo, que no produce una vida adecuada. Hay una inteligencia artificial hoy en día, ¿verdad? Que está buscando nuevas formas, ¿verdad? Y que, pues que no son adecuadas, ¿verdad? Esta es nuestra base, la Biblia, la palabra de Dios. Y les he dicho varias veces, ¿verdad? Que no hay un libro como este. No hay un libro, ¿sí? Imagínense cuántos autores, en cuántas épocas, ¿sí? Y no hay contradicción, al contrario, ¿verdad? Se van, enlazando cada uno de ellos, ¿verdad? Así que eh, Pedro escribió esta carta precisamente por esa situación en la que se encontraban. Eh, la, Esta segunda carta parece que fue escrita a los mismos de la carta anterior, allá en 3:1 segundo de Pedro. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que es posible que se refería al mismo grupo, ¿verdad? Y esta era la segunda carta que les estaba escribiendo, ¿verdad? Este libro se divide en tres partes. La primera parte es capítulo 1, es la exhortación hacia la firmeza de la vida espiritual, ¿verdad? Les exhorta aquí Pablo para que sean firmes, para que hagan las cosas que se deben hacer como hijos de Dios. En el capítulo 2 es una advertencia contra los falsos maestros, precisamente, ¿verdad? Para eso escribió la carta. Y en el capítulo 3 hay una confirmación de la segunda venida del Señor y la conducta que debemos tener en vista precisamente la segunda venida del Señor. Pues vamos a comenzar con el capítulo 1, donde hay una exhortación en la firmeza, en la vida y en la doctrina, ¿sí? Eh, Versículo 3 al 11 habla del crecimiento. Versículos 12 al 15 es el recordatorio necesario para los creyentes, ¿verdad? Les recuerda, así tiene que ser. Y los versículos 16 al 21 son las bases firmes de la enseñanza, ¿sí?
que esto es razonable, que esto tiene buenas bases, ¿verdad? Entonces, comenzando con el versículo 1 y 2, Pedro saluda a los destinatarios, este, y Pedro se llama a sí mismo Simón, que era el nombre que tenía antes de convertirse, y Pedro, ¿verdad? Dado por Jesucristo, ¿verdad? Le puso Pedro. Así que aquí Pedro se identifica como apóstol y como siervo de Dios, ¿verdad? En versículos 3 al 11, que es lo que vamos a ver hoy, habla de crecimiento y madurez en la vida cristiana. Este, cómo tenemos que crecer y las consecuencias que hay en el crecimiento. Y aquí en el versículos 3 al 4 habla de los recursos para el crecimiento. ¿De dónde agarramos fuerza o ánimo o dirección para este crecimiento? Dice aquí el pasaje 3, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Aquí se habla de los recursos para el crecimiento, y esos recursos vienen precisamente por conocer a Cristo íntimamente. Por conocer a Cristo, así como lo conocemos, el creyente posee promesas de salvación y participa de la naturaleza divina. Me llama la atención que ahí en el versículo 4 dice, por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Mm? Dios. Entonces, por haberlo conocido a Él, pues tenemos precisamente la esta intimidad con Dios, ¿verdad? Esa participación, ¿verdad? Y la libertad precisamente de la corrupción. Ahí en Romanos 8:9, ahorita regresamos a esto, hablando de la naturaleza divina. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Dios. Ajá. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nuestros corazones, ¿verdad? En nuestra vida. Y eso lo debemos tener bien claro, ¿verdad? Que la naturaleza divina está aquí con nosotros. Por eso es que hay veces que andamos caminando o viendo cosas y el Espíritu Santo dice, no, no vayas por ahí. ¿No les ha pasado? Ujú. Ese no es el lugar para ir. El Espíritu Santo que mora en nosotros precisamente nos va redarguyendo. Y luego en Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ¿verdad? Ya que le hemos conocido a Jesucristo, le hemos aceptado por la fe, Cristo mora en mí, ¿verdad? Y por eso tenemos, como dice aquí en el versículo 4, la naturaleza divina, ¿sí? En nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de la naturaleza divina en nuestras vidas? Versículos 5 y 7 nos dicen,
Fíjense lo que dicen. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que tiene que haber una diligencia personal. Por tener a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener estas cosas que nos acaba de decir, ¿verdad? Esas virtudes que debemos añadir a nuestra fe, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso dice ahí, vosotros también, ¿sí? Teniendo estas cosas, así que aquí Pedro anima a los creyentes a una vida de diligencia y esfuerzo. Otra vez, ahorita regresamos al segundo de Pedro, pero allá en Romanos, el capítulo 12, el versículo 11, dice ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice aquí? No, pues hoy no, no, pues hoy no puedo, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, poniendo toda diligencia, vosotros, regresando a 2 de Pedro 5, ¿verdad? Este, aquí no es que quería que se conformaran con las bendiciones de la salvación. Somos salvos, gracias a Dios, ¿verdad? Por haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero hay que crecer, ¿verdad? Hay que madurar, hay que manifestar los frutos que Dios produce en nosotros, ¿verdad? Entonces, por tener la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice aquí, añadid, dice ahí, poniendo toda diligencia, ¿sí? Añadid. Aquí es proveer abundantemente, ¿sí? Cooperar con Dios en los procesos costosos, precisamente de producir bebés en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces debemos ayudar, ¿qué quiere decir añadir, ¿verdad? A nuestra fe. ¿Qué tenemos que añadir a nuestra fe? ¿Mande? Virtud, conocimiento, dominio propio, Ajá, paciencia. ok. Y dice aquí la fe, a la fe personal que tenemos en Cristo Jesús para salvación. Dice aquí añadir a la fe virtud, ¿verdad? ¿Y qué es virtud? Excelencia, excelencia moral. Am, es la misma palabra que aparece en el versículo 3 al final, al final. Dice ahí, excelencia. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que manifestar excelencia en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, ¿verdad? Hay que hay que hacer mejor las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Hay que ponerle ganas. Los que están estudiando a la escuela, los que tienen familia, pues a su familia, hay que ponerle ganas en el trabajo, ¿verdad? Que la gente vea, oye, este cuate, ¿por qué es tan diferente? Bueno, porque conoce a Dios, ¿verdad? Conoce a Dios y por eso hay que añadir a nuestra fe virtud. Esto da un buen testimonio, ¿verdad? A la gente que nos ve, a la gente que nos conoce, ¿verdad? El tener precisamente la virtud. Y luego dice ahí, a la virtud, ¿qué hay que añadir? Conocimiento. ¿Y a qué se refiere? Ajá.
¿verdad? Aquí el conocimiento, el control está basado en el conocimiento precisamente, ¿verdad? Este, de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la Biblia, ¿verdad? Y, y por conocer la palabra, precisamente, por hacer lo correcto, ¿verdad? Viene por el conocimiento, por conocerla, la palabra. Allá en Romanos 12, otra vez, este pasaje ya lo hemos leído varias veces, pero dice alguien que la repetición tiene poder. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Así que, al conocer la palabra de Dios, no tenemos que ser como los del mundo, tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Y aquí dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Por conocer a Dios, conocer su palabra, conocemos su voluntad y precisamente por eso, ¿verdad? Por tener el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto nos ayuda, ¿verdad? Entonces se le agrega o se le añade a la fe la virtud y el conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué se le agrega? Dominio propio. Estamos otra vez allá en segundo de Pedro, versículo 5 al final. A la virtud, conocimiento y al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Control sobre uno mismo, precisamente basado en el conocimiento, tenemos el control, saber lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, si conocemos la palabra de Dios, entonces tenemos que dominar nuestra vida, ¿verdad? No es que yo no puedo, es que mire que los amigos, no, porque tenemos la naturaleza divina, podemos precisamente dominarnos, ¿verdad? Y poner frenos a lo que está mal en nuestra vida. Nosotros sabemos en qué estamos fallando, ¿verdad? O sea, aquí dice Dios, oye, si tienes dominio propio, tienes la naturaleza divina que te va a ayudar a hacer esto. Y luego dice ahí, al dominio propio, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Sí? ¿Y qué hemos dicho que es la paciencia? Con buena actitud. Buena actitud a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Viene de permanecer estables bajo cualquier circunstancia. Pase lo que pase, ¿verdad? Me voy a mantener ahí, en las cosas de Dios, ¿verdad? Con paciencia, con paciencia. Tener buena actitud. A pesar de las circunstancias, tener buena actitud. Y a la paciencia, bueno, a propósito, por difícil que sean las cosas, las tentaciones, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? Devoción a Dios. ¿Ah? Devoción a Ajá. Dios. Devoción leal a Dios, ¿verdad? Eh, que esto implica acción, ¿verdad? Tengo piedad a Dios y no solo una santidad pasiva, ¿sí? Tiene que ver con reverencia a Dios, ¿sí?
yo quiero ser reverente ante Dios con mi comportamiento, ¿verdad? Tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de la vida. Eso es reverencia. Señor, estoy haciendo esto, Señor. ¿Tú qué crees que está bien? ¿Es correcto? Y oramos a Dios, precisamente buscando su voluntad, ¿verdad? Así que, este, entonces tiene que ver la piedad con devoción leal a Dios, ¿verdad? Y a la piedad, ¿qué se le tiene que agregar? Afecto fraternal. Me llama la atención que en los comentarios y digamos, en los manuscritos originales, aquí habla de dos formas de amar. El amor ágape, que es el amor de Dios, ¿verdad? Amor en cualquier circunstancia. Y luego fraternal, ¿verdad? Que es el amor, este, digamos, familiar, ¿verdad? O amor de hermano, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con reconocer el valor de otras personas. Hay que responder a sus necesidades, ¿verdad? No importa si es atractivo lo que está haciendo, simplemente lo voy a aceptar por amor, ¿verdad? Y esto ayuda a las otras personas. Entonces tenemos que poner el amor. Allá en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso dice aquí el amor de Dios, ¿verdad? El amor que no importa las circunstancias. Ahora, así amen a los demás. ¿Sí? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es que mira cómo habla, es que mira cómo se comporta conmigo. No, no tengo que amar, porque eso es parte de la madurez, es parte de la vida cristiana. Entonces, estas son las cosas que tenemos que añadir a nuestra vida, ¿verdad? Y estas cosas son madurez. ¿Sí? Por tener, como dice el versículo 4, la naturaleza divina en nosotros, tenemos que añadir, ¿verdad? No para ser salvos, sino porque somos salvos. Tenemos que añadir a nuestra fe en Dios estas cosas, ¿sí? Y luego el versículo 8, De segunda de Pedro. ¿mandé? De segunda de Pedro. Sí, perdón, segundo de Pedro, 1 al 8 y 9. Aquí da los resultados del crecimiento. Cuando uno hace estas cosas, miren lo que pasa. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente las cumplo ahí, sino que dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no van a estar ociosos. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Por dónde me voy? No, no van a estar ociosos o inactivos, ¿verdad? Ni sin fruto, más bien con fruto, teniendo fruto en nuestra vida, ¿sí? Si hay estas cosas, si hay esta madurez, estarán activos y efectivos, ¿sí? Porque eso es parte de la madurez, ¿verdad? Así que con el conocimiento, creciendo precisamente al conocer estas cosas, este, y abundan precisamente, ¿verdad? Seremos efectivos en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el que no la hace? Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de mencionar, ¿sí?
Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿verdad? El que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, solo ve lo terrenal, solo lo que le importa, ¿verdad? Tiene la vista muy corta, no comprende su posición y privilegio celestial, ¿verdad? Porque solamente está viendo lo terrenal y ha olvidado el perdón de sus pecados, ¿verdad? Así que por esto, ¿verdad? Aquí en segundo de Pedro dice, añadan a su fe. Tienen a Dios en su corazón. Ahora añadan estas cosas porque les va a ir mejor, ¿sí? Y la próxima semana vamos a ver otra cosa que va a añadir el tener estas cosas, ¿verdad? Pero ahora yo quisiera decirles cómo quieren ser, como el versículo 9 o como el versículo 8. ¿Mm? Vale la pena crecer, ¿no es cierto? Vale la pena. Entonces es para beneficio nuestro, ¿sí? ¿Por qué no cierran sus ojos y vamos a orar? Y ahí en su corazón dígale al Señor, Señor, gracias. Gracias porque moras en mi corazón. Y gracias porque tu deseo es que pues, mi vida tenga cambios correctos. Porque tú me ayudas, por lo que hemos visto esta mañana, tú me ayudas a hacerlo. Así que Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque ella es la verdad. Así que ayúdanos, Padre, y ahora que estamos estudiando esta carta de segundo de Pedro, ayúdanos a entender el mensaje que tenía para los que la estaban leyendo y que también pues haga en nuestra vida pues estos cambios que tú querías en aquel entonces y, ahora, y hoy en día también para nosotros. Así que lo ponemos en tus manos. Bendice esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos.